esta sexta mesa del seminario Construyendo el Futuro, Pensar, Actuar y Transformar la Democracia, el cual nace con el objetivo de conmemorar los 15 años de nuestra fundación. En el año 2009, un grupo de estudiantes visionarios de la carrera de Ciencia Política y Gobierno, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales, comenzó este proyecto que evolucionaría con el tiempo y complementaría la formación de múltiples estudiantes al brindar un espacio de aprendizaje. Un espacio caracterizado por los eventos académicos, el refuerzo de las habilidades de investigación de los miembros y brindándoles la oportunidad de poder publicar sus hallazgos en nuestro producto principal, la revista Politeia. Con cada una de nuestras actividades y productos, reforzamos nuestro compromiso con la consolidación y difusión de nuestra disciplina, así como con la conformación de una sociedad más democrática. Desde nuestro primer evento, Gobernabilidad y Conflictos Sociales, hemos mantenido este propósito como guía de nuestro trabajo, posicionándonos como la asociación estudiantil más antigua de nuestra especialidad en el Perú. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles la mesa Gobernar en tiempos de crisis, reflexiones desde la experiencia. Esto ofrecerá un espacio para reflexionar sobre la toma de decisiones clave, el liderazgo en tiempos difíciles y las lecciones aprendidas para el futuro de nuestro país. Nos acompañan hoy Lucía Málaga, licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Estadística Aplicada por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ha sido asesora en el Congreso del Perú y asistente ejecutiva del despacho presidencial durante el Gobierno de Transición y Emergencia. Es docente de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. Ha participado en investigaciones sobre bibliometría, políticas de ciencia, tecnología e innovación, educación universitaria y financiamiento para el desarrollo y cooperación triangular. También contamos con la presencia de Violeta Bermúdez, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con estudios de maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su carrera en Administración Pública incluye roles como Viceministra de la Mujer y Desarrollo de Políticas Públicas orientadas a la igualdad de género y los derechos humanos. Además, en el año 2020 fue nombrada Presidenta del Consejo de Ministros del Perú durante el Gobierno de Transición y Emergencia. Finalmente, nos acompaña también Francisco Sagasta, ingeniero industrial y doctor en Ciencias de Sistemas Sociales. Ha sido presidente de la República y congresista. Se ha desempeñado como jefe de planeamiento estratégico del Banco Mundial, presidente del Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología de la ONU, fundador y director del Grupo de Análisis para el Desarrollo y director del programa Agenda Perú. Asimismo, ha sido asesor y miembro de consejos directivos de numerosos organismos internacionales, instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil del Perú y en el extranjero. Ya habiendo presentado a nuestros invitados de hoy, iniciamos esta jornada con la presentación de Lucía Málaga. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, ya indicaron mi nombre, soy Lucía. Agradezco que hayan venido, que estén aquí presentes. Y bueno, con Francisco trabajé un buen tiempo antes de que él fuera presidente. Les voy a contar un poco del contexto, de cómo ocurrió todo este proceso de llegar a la presidencia. Varios de ustedes no lo recuerdan, imagino, aunque seguramente se lo han comentado en sus clases, en los diferentes cursos que tienen, ¿no? En el 2016, ya pasaron 8 años, PPK es elegido presidente por un estrecho margen, ¿no es cierto? En ese momento se da una situación que desde ese entonces va a repetirse. No solo no tiene mayoría en el Parlamento, sino que el Parlamento es de oposición, una oposición bastante marcada. Y en este caso estábamos, además, ante una oposición que tenía, digamos, coherencia de bancada, ¿no? O sea, básicamente estaba muy coordinada. Hubo varios intentos de vacancia de PPK y en marzo del 2018 el entonces presidente renuncia, ya que se hicieron públicas las negociaciones para asegurar votos contra la vacancia a cambio de un indulto humanitario para el expresidente Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué retrocedo tanto? Un poco para dar el contexto y dar esta historia de inestabilidad, ¿no? 2016, Congreso opositor, intentos de vacancia, renuncia. Ok, ¿qué pasa después? La presidencia es asumida por el vicepresidente Martín Vizcarra. La relación de Vizcarra con el Congreso tampoco fue buena, ¿no? Y en septiembre del 2019 disuelve el Congreso argumentando un rechazo fáctico de una segunda cuestión de confianza.
Como me imagino que la mayoría de ustedes son de ciencias políticas, saben qué significa esto, ¿no es cierto? Y seguramente están al tanto que por modificaciones que se dieron posteriormente, esta figura ya no se puede volver a usar, ¿no es cierto? Vizcarra convoca elecciones complementarias del Congreso que solo funcionaría durante 3 legislaturas, de marzo del 2020 a julio del 2021. Entonces estamos hablando 2016, PPK, 2018, Vizcarra, 2019, disolución del Congreso. Ok, el historial está comenzando a ser ya cada vez más de inestabilidad, ¿no es cierto? Bueno, en ese momento también hay un contexto específico, que para este Congreso complementario los congresistas ya no podían reelegirse, como había sido anteriormente. Entonces, otra vez tenemos también un contexto muy específico. Y desde los partidos políticos hubo diferentes maneras de manejarlo, porque el Congreso era complementario. Había quienes de repente no estaban interesados en postular para un periodo de solo año y medio. Entonces también tuvo características especiales ese Congreso, ¿no? Francisco fue uno de los congresistas elegidos para ese periodo por el Partido Morado. La campaña fue inusualmente corta, realmente de muy poco tiempo, y el partido consiguió 9 representantes, que en ese momento se consideró muy poco. Ahora, bueno, no estaría mal. Yo formé parte de su equipo, habíamos trabajado, como les cuento, hace ya varios años antes, y comenzamos a trabajar en el Congreso. El equipo que apoya a un congresista es bastante amplio, ¿no? No es una persona, son varias. Yo era una de ellas, por si acaso, no es que ella era la única. Algo que no habíamos previsto en esta parte de postular y esta parte de entrar al Congreso era la pandemia. Nadie lo había previsto, ¿no es cierto? Habíamos escuchado algo comenzando el 2020, no sé si alguno de ustedes todavía recuerda de eso, imagino que la mayoría estaba en secundaria en esa época, ¿no es cierto? Entonces por ahí llegaba de repente un video, algo que decían, oh, ya hay algunas enfermedades, y uno decía, ¿qué será, no? ¿Qué será? Pero bueno, no imaginamos lo que venía. Aunque, claro, viéndolo desde hoy, de la perspectiva de hoy, podríamos decir que tampoco tendría por qué ser tan sorprendente que haya una pandemia. O sea, habían pasado 100 años desde la anterior, son cosas que podrían pasar. Pero claro, uno es sabio después del error, ¿no? Como dicen. El Congreso comienza sus funciones en marzo, días después de dispuesta la cuarentena. Otra vez estábamos ante un presidente que no tenía apoyo congresal, y además de eso, comunicacionalmente resaltaba todos los conflictos que existían con el poder legislativo. Era una estrategia que tenía el presidente, ¿no es cierto? Como el Congreso me bloquea, y no es que no digo que no lo bloqueaba, pero comunicacionalmente él lo resaltaba bastante. Todo esto mientras nos dominaba la incertidumbre de qué ocurría con esta nueva enfermedad. Entre marzo y agosto, el número de personas contagiadas fue abrumador, la primera ola, ¿verdad? Entonces estamos 2016. PPK, 2018, renuncia, 2019, disolución del Congreso. Ok, ya tocaba un poco más de calma, pero desde el Congreso el trabajo fue complejo, funcionábamos en una semipresencialidad, con algunos asistiendo al Congreso y otros de manera virtual. También había contagios en el foro parlamentario y eso también generaba un espacio, digamos, de incertidumbre dentro del fuero legislativo. En noviembre del 2020, de marzo a noviembre nomás, básicamente, estuvimos ahí, el presidente Vizcarra fue vacado. En este caso, desde el Partido Morado, la postura era que era una decisión apresurada, ¿no? La vacancia fue muy, muy rápida. En ese momento la presidencia fue asumida por el presidente del Congreso, Manuel Merino, tal como lo establece la Constitución. Claro, pero el que lo establezca de esa manera la Constitución no significa que esa asunción haya tenido el apoyo, ¿no es cierto?, adecuado. Creo que sabíamos que no sería esto bien recibido, pero me parece que la magnitud de las protestas no la imaginó, o la imaginaron muy pocas personas, que iba a ser la magnitud que llegó a tener. La represión fue muy violenta, aunque ya sabemos que ahora, bueno, ya sabemos que pudo ser incluso peor porque hemos visto cosas peores. Pero bueno, en ese momento fue muy violenta y a los 5 días Manuel Merino renuncia y con él la mesa directiva del Congreso.
Eso tampoco necesariamente lo podíamos prever, porque si bien ellos habían dicho que iban a renunciar, en el caso de que Merino renuncie, tampoco tenían la obligación. Y en el caso que Merino renunciaba y seguía la mesa del Congreso, la presidencia lo hubiese asumido Luis Valdés, que era quien le seguía. Pero decidió renunciar. No podemos tener certeza, pero posiblemente al ver la situación pensaron que no les convenía asumir en ese momento la presidencia, simplemente, ¿no? En ese momento ya se voceaba a Francisco como un posible reemplazo, pero claro, no fue algo que él buscara activamente. Está aquí, ¿no? Comienzan las negociaciones para presentar una nueva mesa directiva del Congreso, cuyo presidente asumiría la presidencia de la República por sucesión constitucional. En una primera oportunidad se votó una mesa presidida por una congresista, ¿no es cierto?, que era Rocío Silva, y con Francisco en la vicepresidencia. En teoría, la lista contaba con el apoyo parlamentario, pero no obtuvo los votos. Recordemos que Merino había renunciado, así que no teníamos presidente. O sea, era una república peruana sin presidente en el momento que ocurren estas votaciones. Recuerdo, como estando en el Congreso, escuchábamos las protestas afuera, porque yo estaba en ese momento físicamente en el Congreso y estábamos varios asesores y escuchábamos los gritos. Era bastante impresionante. Y se suspendió la sesión porque no se había llegado a un acuerdo, ¿no es cierto? Y los asesores estábamos en realidad pensando qué va a pasar si la gente entra. Nos dijeron también que la policía dijo que ya no iba a cuidar el Congreso. Pero bueno, la gente pacíficamente estaba afuera, en realidad no entró. Pero muchos congresistas y asesores trabajaban de manera remota y pienso que no tenían la misma percepción de presión que sentían los que estaban dentro del Congreso. Eso es otra curiosa característica de la virtualidad, ¿no? O sea, la protesta se siente de diferentes maneras si tú estás ahí o no estás ahí. En una segunda oportunidad se votó la lista presidida por Francisco y al ser lista única, el Congreso se fue forzado a aprobarla. Ya había transcurrido más de un día sin tener presidente en el Perú y en realidad inicialmente se habían inscrito 2 listas, pero la otra lista se cayó porque una de los integrantes indicó que no había dado su acuerdo para estar en la lista, entonces ya no se podía presentar. Entonces era una lista única y ya, básicamente ahí, Francisco, aquí presente, es elegido. Entonces, bueno, en ese momento, pues por sucesión constitucional asume la presidencia. El contexto de crisis permitió acotar el panorama. Teníamos 4 factores del entorno que eran esenciales, ¿no? La pandemia, que nos planteaba objetivos muy claros de qué es lo que se tenía que priorizar. La gran inestabilidad política que ya un poco les resalté con las fechas, ¿no es cierto?, que hemos visto anteriormente. El compromiso de convocar y garantizar elecciones generales a 5 meses de iniciado el gobierno, resaltando que no era función del Ejecutivo hacer las elecciones, pero sí asegurar las condiciones para que éstas puedan llevarse a cabo, ¿no? Porque los organismos electorales son obviamente independientes. Y bueno, también teníamos la carencia de base política propia y de apoyo partidario. ¿Esto por qué? Algunos dirían, ok, pero tenían bancada, ¿no es cierto? Porque tenían los 8 congresistas, ya que uno salió, entonces quedaban 8 de la bancada morada. Pero hubo una decisión partidaria de separar, digamos, el gobierno de Francisco del partido. Entonces, si bien podía haber alguna relación amistosa en sí, no funcionaba como si fuese nuestra bancada. Igual si hubiese funcionado como la bancada, igual sería una bancada muy minoritaria de 8 integrantes, ¿no? La gestión inició por la elección del equipo del gobierno. Comenzó con la convocatoria para elegir a la presidenta del Consejo de Ministros, aquí presente, que se concretó en unas pocas horas. De hecho, algunos piensan que de repente Francisco y Violeta eran muy cercanos, pero en realidad se conocían, pero no eran tan de vista, sí. Pero Francisco... No, más que eso. Pero de todas maneras, Francisco sabía que ella tenía un buen desempeño y por eso había pensado en ella como presidenta del Consejo, ¿no? Después se realizó identificación, convocatoria y designación de los miembros del gabinete ministerial, al mismo tiempo que se nombraba a los asesores del despacho. Y así en 24 horas se pudo contar con un equipo de gobierno. El gabinete de asesores éramos algunas personas que habíamos trabajado con Francisco previamente en el Congreso.
y algunas más que se sumaron al equipo, varias de las cuales ya estaban trabajando en el Palacio de Gobierno. La elección del gabinete ministerial se dio también muy rápido. Para todos los cargos se preparó listas de posibles candidatos. Uno de los criterios que se tenía era que las personas debían ser competentes y se buscó en lo posible tener un gabinete paritario. Y ahí quería comentar que, digamos que había una lógica en la elección de los integrantes del gabinete, ¿no? Teníamos claro que debían ser personas que compartan ciertos valores, como de respeto por los derechos humanos, la honestidad. Teníamos también claro que teníamos que buscar información sobre las personas, más allá de una referencia, poder ver qué información básica podíamos encontrar. Y teníamos una estructura mental sobre cómo tenemos que hacer esto a la brevedad, ¿no es cierto? Porque ya estábamos hablando de en ese momento tercer día ya, segundo día, ¿no es cierto? Segundo día en el que no había Consejo de Ministros, ¿no? Estábamos en un país en el que, bueno, no teníamos esa parte fundamental. Entonces, se dio este proceso y ese día lo pasamos haciendo llamadas, actualizando nuestra lista, colocando comentarios y referencias de las posibles opciones. Gracias a también el reconocimiento que tenía Francisco de ser una persona honesta y que tenía interés en hacer un buen gobierno, también fue más fácil hacer la convocatoria, porque las personas en general que asumieron tuvieron mucho compromiso, como que aceptaron con muchas ganas de apoyar, de hacer lo mejor que podían, ¿no? Dentro de esto quería resaltar algo, ¿no? Francisco partía de la premisa que es necesario dar confianza para generar confianza. Y eso lo aplicó con todas las personas con las que trabajaba. Es decir, para que uno pueda hacer las cosas, uno tiene que darle confianza, ¿verdad? Al mismo tiempo, no se dudaba en tomar decisiones radicales y cortar, digamos, lo inadecuado si es que había un acto que lo ameritaba. Pero sí resaltaba mucho el tema de la confianza. El otro aspecto que tuvimos en el gobierno, que tuvo Francisco, fue prometer lo que se puede cumplir. Aquí teníamos, de hecho, en ese momento un impasse, porque la gestión anterior había asegurado que muy pronto se comenzaba la vacunación. De hecho, habían dado fechas como diciembre o enero a más tardar. Pero al asumir la gestión resultó evidente que esto no sería posible pues, en ese plazo, porque no se tenía, digamos, los instrumentos, ya para no entrar en tanto detalle. Y ahí había mucha presión comunicacional, porque ya se había generado cierta expectativa. Pero Francisco fue firme en su convencimiento de que debíamos comunicar cosas que podían hacerse. O sea, no debemos entrar en prometer cosas que realmente no se pueden cumplir. Entonces, mientras no tenía uno por lo menos de repente no la certeza al 100%, pero una gran probabilidad de que se va a cumplir, no podíamos estar diciendo, sí, vamos a vacunar tal fecha, cuando ni siquiera había un contrato, ¿no? Entonces, eso era una cosa importante. Y la otra era comunicar las cosas como son, no como quisiéramos que fueran. Y aquí también se hizo un esfuerzo importante de aclarar el número de fallecidos. Este fue un tema muy duro, pero fue una conversación que se tenía sobre, no podemos, o sea, estamos viendo que las cifras que hay no son realistas. Tenemos que decir las cosas tal como son, incluso si no nos gusta cómo son las cosas. Y creo que ahí Violeta tuvo momentos muy difíciles también, ¿no es cierto? Porque ella estuvo comunicando esta parte. Considero que estos aspectos eran esenciales en el contexto de crisis. El hecho de tener prioridades claramente establecidas, determinadas por el contexto, llevó a que las personas entendieran que se tenía que priorizar ciertos aspectos sobre otros. Al final, uno cuando hace gestión no puede satisfacer las necesidades de todos, es inviable. Entonces, tiene uno que priorizar, ¿no? Para cerrar, considero que el contexto de crisis permite acotar objetivos. Y a mi juicio, creo que el cambio climático nos está poniendo en un contexto en el que nosotros deberíamos también tener claros que cualquier gobierno debería tener objetivos relacionados con la adecuación del cambio climático como prioritarios. Bueno, eso es lo que quería comentar y espero que sigan las siguientes personas. Gracias.
Muchas gracias, Lucía, por la interesante presentación. Me parece que hay varios aspectos que podemos rescatar, y al mismo teniendo en cuenta primero el contexto histórico en el cual se da la transición, que ya venía de un proceso bastante marcado de inestabilidad que finalmente fue también afectado e intensificado por la pandemia posteriormente. Y me parece muy importante también rescatar lo que mencionabas sobre la priorización de objetivos también y la necesidad de generar confianza para que un gobierno pueda tener mayor, no solamente aceptación, sino que también mayor legitimidad, y que finalmente esto muestre resultados que mejoren finalmente nuestra condición política, ¿no? Ahora le cedo la palabra a Violeta Bermúdez. Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a compartir esta mesa con ahora dos grandes amigos, en su momento nuestro querido presidente y Lucía, parte de su equipo asesor. En realidad me ha ahorrado dar una pequeña introducción sobre el contexto, porque las pinceladas que nos ha narrado Lucía en su presentación nos dan una idea de cómo llega el gobierno de transición y emergencia en noviembre de ya hace casi 4 años, noviembre del 2020. Les agradezco también la invitación porque me ha hecho rememorar algunas cosas que estaba pasando por alto, ¿no? Y evidentemente 2 elementos que eran absolutamente críticos, mencionados por Lucía, eran la crisis política, que lamentablemente persiste y creo que se ha incrementado, y un segundo elemento, la pandemia de la COVID-19. Incluso para armar gobierno, este segundo elemento fue un elemento que desanimó a algunas personas a sumarse al equipo de gobierno y que después se han arrepentido porque me lo han dicho personalmente, ¿no? Cuando me llamó el presidente de la República para hilvanar la historia y ustedes tengan el recorrido completo, él me llamó el día que iba a asumir la presidencia, me llamó en la mañana, antes que asumiera, antes que diera el discurso en el Parlamento, me llamó hacia el mediodía. La verdad es que yo sabía, no sé por qué, que me iba a llamar, pero pensaba que me iba a llamar para apoyarlo como asesora, eventualmente algún ministerio, y realmente me sorprendió, lo he dicho y lo ha escrito Francisco con Lucía en el libro. No esperaba que me llamara como presidenta del Consejo de Ministros, no porque no estaba, no sé, no se me ocurrió. Creo que yo pensaba que no tenía el perfil, ¿no? Y de verdad fue un desafío tremendo que me tomó un poquito menos de 10 minutos resolver, porque le dije, dame 10 minutos, por favor, déjame hacer unas consultas familiares, porque asumir un cargo público, y ustedes como personas en el ámbito político deben saber, tiene implicancias para la familia, parientes consanguíneos en línea colateral hasta el 4º grado, primos hermanos, y parientes consanguíneos, por afinidad, hasta el 2º grado, o sea, cuñados y cuñadas. Entonces, como tengo una familia de 6 hermanos, imagínense todo el impacto familiar que iba a haber, porque uno le genera incompatibilidades a todos sus familiares. Entonces, ese es un elemento sobre el cual se discute poco, pero tiene impacto. Algunas personas súper capaces decían, yo no puedo, mi esposo es proveedor del Estado y tenía que dejar de serlo al día siguiente, o mi esposa, ¿no? Entonces, o mi papá, etc. Entonces, hay muchos factores que uno no tiene en cuenta en este escenario de tomar decisiones para asumir una responsabilidad política, como en ese momento me pedía Francisco. Pero algo que creo que se lo he comentado informalmente, nunca en público, a mí sí me impactó, fue que él me dijo, Violeta, vamos a trabajar de manera conjunta, no te voy a dejar sola, vamos a trabajar de la mano y, por favor, yo he pensado en algunas personas para el gabinete, pero vamos a cumplir lo que dice la Constitución. En este caso, la presidenta del Consejo de Ministros, me vas a traer propuestas y vamos a discutirlas. Y entonces a mí me dio una confianza de que él quisiera oír, porque yo ya sabía yo he sido jefe del gabinete de asesores de la primera mujer que fue presidenta del Consejo de Ministros, Beatriz Merino, y yo sabía que yo no puedo proponer a nadie. Yo sabía, ¿no? Entonces sabía que también si uno no propone personas como ministros de Estado, no tienes un equipo con el cual puedas armonizar. De repente tienes suerte y te tocan personas que les gusta trabajar en equipo, pero de repente te encuentras con personas que son muy personalistas, porque la política te lleva a eso a veces. Porque hay muchas luces y a algunos les gustan los reflectores, ¿no? Más que a otros.
Entonces, cuando el presidente me dijo esto, realmente me dio una confianza, porque como bien dice Lucía, nosotros no éramos amigos, nos hemos conocido en el trabajo básicamente de la cooperación internacional, y yo no veía a Francisco físicamente hacía años, ¿no? Entonces sí fue una sorpresa, por supuesto, súper desafiante, pero no podía decir que no, por dos razones fundamentales. Una, porque sentía que no podía, o sea, me estaba pidiendo, súmate a mi equipo, apóyame en un momento de crisis, y quería hacer algo por mi país. Pero dos, con el mismo, quizá un poquito más de nivel de importancia, porque toda mi vida he animado a las mujeres a asumir cargos públicos. Y en otras palabras, no podía chuparme. O sea, no podía decir no, ¿no? Entonces dije, ni hablar. Así que fuimos al día siguiente, a primera hora, estaba yo ya en casa de Francisco, y curiosamente, bueno, yo tenía una lista, por supuesto, pero lo primero que discutimos fue criterios. O sea, antes de hablar de nombres, decidimos criterios que han sido mencionados por Lucía y no voy a repetir, pero y ahí conocí a Lucía, porque no la conocía tampoco, estaba Lucía ya como otro asesor de Francisco. Entonces hablamos con el presidente, definimos criterios y empezamos a cruzar. Yo daba una propuesta y el presidente también en muchos casos tenía la idea de la misma persona. Fue muy fácil en realidad pensar, primero definir los criterios y segundo pensar en personas, sobre todo que sean íntegras, pero ojo, que conozcan del aparato público. No podíamos improvisar, tenían que tener alguna experiencia de gestión pública y además del sector que se les iba a encargar. Porque acá no teníamos más que, además yo los había contado, porque la noche anterior, debo confesar, que casi no dormí, iban a ser 8 meses y 10 días. Y ya había escuchado el discurso del presidente, y había escuchado los compromisos en elecciones, neutralidad, transferencia ordenada, medidas para enfrentar la pandemia, reactivación económica, educación, fortalecimiento institucional, lucha contra la corrupción, pero además que todos los sectores sigan funcionando como debían hacerlo, cumpliendo la función para la que están en servicio a las personas. Entonces, como una vez definido el gabinete, ¿qué desafíos enfrentamos? Que era la pregunta que me sugirieron sea el punto central para organizar esta breve presentación. Yo les diría que hemos tenido desafíos en 3 momentos. Al inicio del gobierno, durante el ejercicio de gobierno, pero también al cierre, en el proceso de transferencia de la gestión gubernamental. Y como ustedes saben, la presidencia del Consejo de Ministros en realidad es el brazo de apoyo, o los brazos y las piernas y todo de apoyo a la presidencia de la República en su función de gestión gubernamental, porque nuestro presidente de la República es jefe de Estado y jefe de gobierno. Y tenemos un aparato público constituido por 19 ministerios, incluida la presidencia del Consejo de Ministros. Y se suele pensar que el presidente o la presidenta del Consejo de Ministros es la jefa de todos los ministros. Y no es así, a pesar que mis colegas me dicen jefa. El rol que tiene la presidencia del Consejo de Ministros es un rol coordinador, ¿no? El presidente es el director, ¿no? El quien dirige los destinos del país, da los grandes lineamientos. Por eso se requiere de una persona que tenga una visión de Estado. En teoría se dice un estadista que realmente vea no qué voy a hacer mañana, sino el horizonte de mi gobierno, lo recibí así y qué es lo que ofrezco a esta ciudadanía y qué es lo que les voy a rendir cuentas el día que me vaya. Y Francisco había hecho eso el día que dio su discurso. Trazó las grandes líneas maestras de su gestión, porque en 8 meses y 10 días no se podía hacer más. Además, no nos olvidemos que el presidente Francisco Sagasti, él postuló para ser congresista, no para ser presidente. Y estaba asumiendo un desafío que en menos de no sé cuántas horas tuvo que asumir, ¿no? Y bueno, yo estaba en mi casa en la pandemia, como casi todos, haciendo mis consultorías y enseñando mis clases virtuales a mis alumnos de la Facultad de Derecho, que felizmente ya estábamos terminando el semestre y me pudieron comprender. Entonces, al inicio de gobierno,
Luego de armar el equipo de gobierno, lo que teníamos que trabajar era en dos aspectos. Primero, ya estábamos noviembre y al 30 de noviembre tiene que aprobarse el presupuesto del sector público. En un fin de semana, ahora el vicerrector de la universidad, Waldo Mendoza, que fue nuestro ministro de Economía, me dio una clase de macroeconomía porque yo era la que tenía que sustentar el presupuesto en el Congreso de la República, soy abogada. Entonces nos organizamos, nos preparamos, además sustentar un presupuesto que lo había trabajado la gestión anterior. No, perdón, la anterior no, la previa a la anterior, el gobierno de Vizcarra, porque la anterior fue Merino. Segundo, ninguno de los dos, ni la gestión de Vizcarra, o sea, ni la PCM, ni los sectores de Vizcarra, ni la PCM, ni los sectores de Merino, habían hecho una transferencia de gestión gubernamental. O sea, los ministros de Vizcarra no tuvieron tiempo de hacer una transferencia a Merino, cuyo mandato duró 7 días. 5 días, de los cuales los 5 días hubo movilizaciones y otros temas de priorización. Pero sí les debo decir que mi predecesor en la PCM sí había tenido tiempo para pedir las renuncias a todo el personal. Entonces, cuando yo llegué a la PCM, yo me encontré en una oficina vacía. Literalmente no había ni secretario. Eso tenía algunos aspectos positivos porque podía convocar a gente que me apoyara como equipo de asesores de manera directa, pero tenía otros aspectos negativos porque no había línea de continuidad. Pero bueno, entonces un segundo desafío era armar los equipos en aquellos lugares donde había pasado lo que había pasado en la PCM. Felizmente los órganos de línea sí se habían mantenido, las secretarías estaban en funcionamiento y la consigna que nos dio el presidente de la República fue de que las personas que venían del servicio civil, o sea, todo el staff del aparato público se mantuviera, que no hiciéramos cambios drásticos, sino solo aquellos que eran imprescindibles para el cumplimiento de la misión que nos habían encomendado. Como presidente del Consejo de Ministros tenía que, luego de sustentar el presupuesto, que felizmente fue aprobado rápidamente, lograr el voto de investidura, cosa que hicimos a las 2 semanas. Nosotros asumimos el cargo, bueno, yo juramenté el 18 de noviembre y el 3 de diciembre obteníamos el voto de investidura con una votación bastante importante. Entonces, esto yo diría que los desafíos iniciales, en simultáneo, la conflictividad social, porque también en esos días empezaba el paro agrario, empezaban otras demandas sociales, inmediatamente después que había que sentarnos con todas las víctimas de la represión violenta que había sido consecuencia del gobierno efímero de Merino, pero que tenían resultados pues bastante, vamos a decir, que eran muy impactantes, no solamente para la sociedad, sino para la propia gestión gubernamental y que no podíamos desatender, porque finalmente el gobierno de Francisco Sagasti surge a propósito de esas propuestas, de esas protestas, ¿no? Estas protestas hicieron, desde mi punto de vista, que renunciara Merino. Organizado el trabajo desde la presidencia del Consejo de Ministros con el presidente de la República, algo que yo considero que es clave es, bueno, primero, obviamente, el liderazgo del presidente, pero segundo, la organización. Lo primero que nosotros definimos fue que todos los días tenía una reunión con el presidente de la República, aunque sea 15 minutos, 20 minutos, reuniones de coordinación muy ejecutivas para que los dos tengamos la información en simultáneo, porque pasan demasiadas cosas en simultáneo. Cuando yo trataba de hacer unas notas para cuando hicimos el informe de balance de la gestión, en un día podían pasar 10, 20, 100 cosas, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, porque el gobierno es nacional. Y uno tiene que continuar además con las actividades de rutina. Entonces, con el presidente yo creo que fue clave sostener reuniones diarias y si por alguna razón él viajaba muy temprano, apenas llegaba a algún lugar del país a donde se había dirigido, él se comunicaba conmigo para ver qué había que hacer y no nos íbamos a acostar, ni él ni yo, sin una comunicación para ver qué
reporte nuevo había, si había alguna situación que había que atender al día siguiente de emergencia, etc. Entonces creo que esta comunicación fluida entre el presidente de la República y en mi caso la presidenta del Consejo de Ministros nos ayudó mucho a gestionar el aparato público. Otro aspecto importante, todos los miércoles teníamos consejos de ministros. Nuestros consejos de ministros eran presenciales los miércoles y extraordinariamente virtuales cuando la situación lo ameritaba. Entonces, esto también nos ayudó a organizar mucho, no solamente la coordinación interna, sino también la comunicación externa, porque instituimos que luego de cada Consejo de Ministros había que dar cuentas a la ciudadanía de lo que habíamos acordado. Además, recordemos que Vizcarra había mal acostumbrado a la gente a hablar todos los días en la televisión y la gente decía, queremos información, cuando a veces no había más información que dar. Nosotros fijamos una estrategia de respuesta comunicacional. Se me va el tiempo y voy a saltearme varias cosas, pero durante la gestión, entonces, hilvanando con lo que señalo, la estrategia de comunicaciones es fundamental. Al comienzo tuvimos algunas fallas, pero luego tomamos el toro por las astas, como se dice, armamos un equipo en la PCM, porque en la PCM hay una Secretaría de Comunicación Institucional del Poder Ejecutivo, y logramos cohesionar un equipo que nos ayudó a diseñar una estrategia de comunicación política. Había mucho que comunicar, había que comunicar cómo íbamos avanzando en los compromisos asumidos, pero sobre todo había mucho que comunicar en relación a la pandemia. Había mucha expectativa de las personas en saber si habían contratos de vacunas, si no habían contratos, si llegaban las vacunas, cuándo se vacunaba, el orden en que se iba a dar las vacunas, etcétera, la vacunación, etcétera. Y para poder organizarnos y funcionar yo diría, con relativa rapidez y buscando un resultado positivo, es que organizamos lo que nos permite la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, grupos de trabajo. No comisiones. De hecho, en mi gestión yo hice lo que se llama en gestión pública apagón de comisiones. Comisiones que no han funcionado hace 2 años se eliminan. Y así fue, ¿no? Eso es una práctica bien importante si algún día llegan a la gestión pública. Apagón de comisiones, porque no tiene sentido crear una comisión que no funcione. Y formamos grupos de trabajo. La ventaja de los grupos de trabajo es que tienen un propósito, un inicio, un fin y rendición de cuentas. Todos los grupos de trabajo que formamos durante la gestión del presidente Sagasti, todos cumplieron su finalidad y los cerramos. No dejamos ningún grupo abierto. Y estos grupos de trabajo están mencionados también en el libro del presidente Sagasti y en un artículo que yo hice para la Escuela de Gobierno sobre la gestión en la presidencia del Consejo de Ministros. Y para ir cerrando, dentro del proceso, durante la gestión, nosotros teníamos en simultáneo el proceso electoral, ¿no? A veces uno se olvida que nosotros estábamos gestionando el Estado, viendo la vacunación y teníamos proceso electoral. Y entonces, para lograr una armonización y esta generación de condiciones necesarias para que el proceso electoral se desarrolle en las mejores condiciones de salubridad y de seguridad, establecimos 2 políticas que considero fueron muy positivas y son muy importantes de destacar. Uno, una política de irrestricta neutralidad del Poder Ejecutivo y de los diversos poderes públicos para que el proceso electoral no tuviera ninguna interferencia de parte de las entidades públicas. Y 2, lo que hicimos fue garantizar el apoyo económico para que los organismos electorales puedan operar en condiciones extraordinarias, como era la pandemia. Incluso por primera vez se da una asignación bastante importante a los miembros de mesa, que si mal no recuerdo fue de 150 soles, para poder cubrir los turnos de la votación. Y para ello, el presidente lo que hizo fue convocar al Consejo de Estado, que es una instancia de coordinación que no está escrita en ninguna ley ni en la Constitución, pero que si hay voluntad política funciona muy bien.
Y en esta instancia de Consejo de Estado que reúne a los presidentes, a las cabezas de todos los poderes públicos y de los órganos constitucionales autónomos, se iba dando cuenta de cómo iba el proceso electoral, no por el Ejecutivo, sino como invitados por los responsables de los respectivos organismos electorales. Porque si había que tomar alguna medida de seguridad, actuaba el Ejecutivo. Si había que aprobar una norma para hacer algún ajuste, actuaba el Legislativo. Y si es que había algún problema que se cuestionaba en sede judicial, estaba la presidenta del Poder Judicial. Entonces, creo que también activar estos mecanismos de coordinación interinstitucional son muy positivos para una gestión en momentos de crisis. Y ahora sí, finalmente, para cerrar y hacer la transferencia, el gran desafío era que no teníamos a quién hacer la transferencia. Porque estábamos a 3 semanas o 4 semanas de que acababa nuestro mandato y no estaba definida la presidencia de la República. Entonces, nosotros habíamos formado desde mayo nuestras comisiones de transferencia y del otro lado no sabíamos quién iba a ser la comisión de transferencia. Entonces, ideamos un proceso al que denominamos transferencia con transparencia. Y empezamos el 25 de junio en conferencias de prensa a que cada sector, cada ministro, cada ministra de Estado diera cuenta cómo recibimos el gobierno en ese sector, qué es lo que hicimos, qué logramos y cómo lo dejamos. Y creo que eso ayudó mucho a que las personas estuvieran informadas de lo que el gobierno de transición hizo durante este periodo. Y finalmente hicimos esta memoria que está en la página web, que da cuenta de manera sintética de lo que hicimos en estos meses del gobierno de transición y emergencia. Gracias y disculpa el tiempo. Sí, daríamos pase ahora a la presentación del expresidente Francisco Sagasti. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Yo creo que después de lo que han dicho mis colegas ya no tengo nada que decir, ¿no? Pero no, en serio, hay varias cosas que quería comenzar. Simplemente para hacer un poco de propaganda, este es mi próximo libro, esta es una de las 2 o 3 primeras ejemplares impresos, se presenta el 21 de noviembre en la librería El Virrey. Y el libro se llama Incertidumbre, 5 ensayos para entender nuestro tiempo. Y quisiera empezar mis comentarios a lo que han dicho mis colegas con una cita del presidente Fernando Henrique Cardoso, el presidente de Brasil, el intelectual, el que armó la teoría de la dependencia. Acá debe haber muchos sociólogos, así que tienen que haberse leído a Fernando Henrique Cardoso en varias oportunidades. Lo que dijo él fue lo siguiente: cuando se llega al poder se ve con más claridad que la intervención humana pesa. No es que sea una intervención sin límites y no condicionada, pero pesa, tiene algún efecto. También cuentan el azar, la contingencia, la fortuna, como decía Maquiavelo, además de la virtud. Entonces diría que hoy tengo una visión que toma en consideración más las elecciones de las personas y los actores, sus valores, sus preferencias, sus anticipaciones de lo que pueda pasar en el futuro, y que reconocen el rol de las intervenciones sociales en general. Cito esto para decir y complementar lo que han dicho tanto Lucía como Violeta. La decisión central fue elegir el equipo y se eligió tomando estos criterios: la intervención humana, la calidad de las personas, su experiencia, sus puntos de vista, y Violeta ha descrito en detalle algunos de los criterios que utilizamos. Y lo hicimos, como ella dijo, en conjunto. No es porque se me ocurre a mí, o porque es mi amigo, o porque es de mi mismo pueblito y que por lo tanto tengo confianza en él. No. Se trata de elegir a la mejor persona para el puesto, con la condición de que
como os he dicho, sepa trabajar en equipo, tenga una experiencia, tenga trayectoria, en fin, todo lo que debe tener un equipo de gobierno. Un trabajo que hizo el Instituto Peruano de Economía compara a los ministros, qué porcentaje de los ministros de diferentes presidentes tenían experiencia previa y conocimiento de su sector. El más bajo fue el presidente Castillo, con 26% de las personas en el gabinete tenía conocimiento o experiencia de su sector. En intermedio vienen los otros presidentes. En el caso de nuestro gobierno de transición y emergencia, el 95% de las personas tenían conocimiento y experiencia. En fin, era fundamental, y como dijo Violeta, las restricciones que tuvimos es que muchas personas muy valiosas no pudieron aceptar por razones familiares, o algunos que simple y llanamente tenían ambiciones o visiones políticas, y estar 8 meses en un gobierno de transición era complicadísimo para ellos. Además, un gobierno, como os he dicho, que fue elegido, y eso lo dijo Juan de la Puente, el analista político, con toda claridad. El gobierno de Sagasti es el primer presidente elegido por sus enemigos políticos. ¿Por qué? Porque la situación era tan catastrófica que después de que Merino renunció, pensaron, recapacitaron, volvamos a ver, pongamos, la situación está tan complicada. Y después me enteré eso, porque hay maneras de enterarse de ese asunto. Dijeron, pongamos a Sagasti porque la situación está tan complicada que se viene abajo, fracasa y volvemos nosotros. Bueno, yo creo que los decepcioné, eso para decir algo. Pero eso fue lo que nos plantearon, digamos, una de las razones por las cuales, en fin, no busqué la presidencia, me tocó ser presidente, y cuando a uno le toca hacer las cosas, las hace lo mejor que puede, por lo menos es la ética de trabajo profesional y de vida que ha tenido. Uno hace la tarea que le toca hacer de la mejor manera posible. Bueno, me tocó ser presidente, traté de hacerlo lo mejor posible, con un estilo de liderazgo diferente, porque el presidente no es el mandamás que da órdenes y que dice, el presidente preside, no manda. Hay una confusión bien grande entre gobernar y mandar. Hay personas que creen que gobernar es dar una orden, dar la otra, haz esto. No. Gobernar es articular, buscar, consensuar, marcar un rumbo, ser firme cuando hay que ser firme, pero flexible cuando hay que ser flexible. Y para eso hay que tener un mínimo de conocimiento y de confianza en uno mismo. Aquí se trata de jugar un papel de estadista. Y entre otras cosas, lo que hicimos en el gobierno, una de las cosas que hicimos fue reconocer errores y corregirlos rápidamente. Cuando uno mete la pata, no hay que insistir. Hay que sacarla lo más rápido posible y buscar una solución, aceptando las consecuencias. Estamos acostumbrados a ver presidentes que nunca se equivocan, que nunca meten la pata y que son incapaces de admitir errores. Bueno, cuando metimos la pata, cometimos un error, lo aceptamos y lo corregimos. Entonces, son estilos de liderazgo diferentes, y en momentos como los que estamos viviendo en el Perú y el mundo, esa concepción de liderazgo vertical, autocrático, autoritario, es totalmente ineficaz. Cuando uno se encuentra con una situación de cambio continuo todo el tiempo, aferrarse a su idea original es la peor manera de gestionar una situación. Uno tiene que tener una mente abierta, escuchar, sopesar, trabajar, pero no emperrechinarse en lo que cree que era lo mejor y no sentirse mal cuando le dicen, oye, mira, la cosa es diferente, o lo cuestionan, como muchas veces lo hacían. En ningún momento, cuando alguien decía, o en el Consejo de Ministros, o entre los asesores, mira, no, yo creo que habría que hacer esto, en ningún momento, no recuerdo que me haya molestado, le he dicho, ¿cómo me descuestionas? Eso es absurdo.
digamos, demuestra una total falta de confianza en uno mismo. Si uno tiene confianza y sabe quién es, perfectamente puede aceptar críticas y corregirlas. Otra cosa que dijo Violeta y que es muy, muy importante, es el hecho que mantuvimos los equipos. Pero no solo los mantuvimos, sino se pudo motivarlos, darles un contexto, un norte. Cada ministro sabía lo que tenía que hacer, cada ministro conversaba con Violeta, conversábamos todos juntos en el Consejo de Ministros. Si había algún problema muy serio, conversaban directamente conmigo, sabían que yo estaba disponible en cualquier momento para cualquier urgencia. Para poder tener esa idea y esa flexibilidad de lo que está pasando, tuvimos que viajar. Yo prometí visitar las 24 regiones en esos 8 meses y 11 días, y lo hice algunas 2, 3 veces. Eso significaba a veces estar hasta 3 veces por semana subiendo al avión, yendo a un lugar, llegando a horas en los avioncitos que tenemos en la Fuerza Aérea y en el Ejército, y luego inmediatamente dar un discurso, conversar con uno, reunir al gobernador, reunir a los alcaldes provinciales, regresar. En fin, fue un trabajo muy, muy complicado, muy digamos, desafiante, que requirió mucha energía y mucha colaboración por parte de la gente. Pero una de las cosas esenciales fue mantener a los equipos técnicos trabajando. Tan es así. ¿Recuerdan ustedes el escándalo de Vacuna Gate? Bueno, no son tan chicos como para no recordarlo, ya estaban por lo menos en la universidad, el último año de colegio. Bueno, tuvimos que sacar a cuántos funcionarios que renunciaron o salieron ellos del Ministerio de Salud, 15 altos funcionarios. Y no pasó nada, el Ministerio de Salud siguió funcionando bien, y no solo bien, sino lo hizo muy bien porque promovimos a la gente que estaba allí, se les dio nuevas responsabilidades, se les motivó, se les pidió, como dijo Violeta, era una rendición de cuentas, y como dijo Lucía, nos aseguramos que sean las personas adecuadas para cada puesto. Pero después de sacar a 15 de los jerarcas, el ministerio organizó el proceso de vacunación sin ningún problema. Entonces, a donde voy con todo esto es que lo que tenemos que tener en cuenta y lo que tenemos que considerar es que el mundo de hoy requiere otra forma de gobernar, otro estilo de liderazgo. Y para eso requiere gente formada, con compromiso y todo. Yo he tenido la suerte de haber pensado, bueno, en un momento Violeta sacó un artículo que había salido en un libro, un artículo que yo había escrito en 1994, una entrevista que me hicieron, sobre la relación entre el presidente de la República y el presidente o la presidenta del Consejo de Ministros. Y lo que me sacó, me dije, mira Francisco, tú ya hace 30 años dijiste lo que estás haciendo ahora. Lo que quiero decir es que hay que tener cierta consistencia, hay que saber lo que uno quiere hacer y lo que uno puede hacer. ¿Cuál fue el resultado? Mire, empiezo por decir que de 0 vacunas conseguimos 78 millones de dosis de vacunas que eran suficientes para vacunar 3 veces a toda la población objetivo antes de fines de 2021. Eso yo creo que es un logro de todo el gobierno, no lo hizo en ningún otro país del mundo. Tan rápido, teníamos ya los 78 millones de dosis a los 6 meses, ya contratados a los 6 meses de gobierno. Lo que hicimos es multiplicar por 6 o 7, no recuerdo la cifra exacta, el suministro de oxígeno medicinal. ¿Recuerdan ustedes las escenas de gente muriéndose en la calle por no tener oxígeno? ¿Recuerdan los precios que se cobraban por los balones de oxígeno? Quizá, lo siento mucho si alguno de ustedes ha tenido la desgracia de perder a algún familiar en la pandemia por esa situación. Bueno, trabajando en conjunto con el sector privado, con la sociedad civil, con la academia,
con las agencias de gobierno. ¿Recuerdan ustedes durante los gobiernos anteriores cómo se peleaban como perro y gato el sector privado y el sector público? Los empresarios diciendo el Estado y el gobierno es ineficiente, no sirve para nada, déjenos nosotros a organizar la vacuna. Y desde el gobierno diciendo, ustedes mercantilistas que solo quieren vacunar a sus empleados y dejar que el pueblo se muera de hambre. Pleitos. La sociedad civil criticando. ¿Por qué? Porque el número de fallecidos, nos están engañando, en fin, todas esas cosas. Bueno, lo que hicimos es una cosa diferente. Oigan, vengan acá, se sientan juntos y vamos a trabajar. Y Violeta armó un equipo contratando con recursos de la cooperación a un prominente líder del sector privado que dirigió un equipo en la primera fase para ayudar a armar el proceso de vacunación. Trabajamos con las universidades, trabajamos con la iglesia, trabajamos con el colegio de ingenieros, trabajamos con todos en conjunto. ¿Qué significó esto? Un aumento en el suministro de oxígeno, un proceso de vacunación eficiente, un trabajo coordinado para conseguir las vacunas, el apoyo social a aquellas personas que no podían trabajar. Organizamos desde el Ministerio de Economía con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Inclusión Social, ya no me acuerdo, son muy parecidos los nombres, todo esto, organizamos un programa de bonos, de financiamiento, de apoyo, reactiva, dimos todo lo que había que hacer para poder pasar la pandemia. Desgraciadamente no pudimos evitar la segunda ola porque ya la teníamos encima cuando llegamos, ya estaba levantando, no pudimos evitar lo que sucedió. Además de eso, de todo lo que se hizo en la pandemia, batimos récord de inversión pública en los 6 primeros meses de 2021. Desde 2004 no se invertía tanto en eso. Y eso sí, no hay ni uno solo de los ministros del gobierno de transición y emergencia que tenga una investigación o acusación por corrupción. Ni uno. Batiendo récord de inversión pública. Les digo estas cosas para mostrar que se puede decir, como Violeta ha destacado y lo mencionó también Lucía, elecciones limpias, no intervenimos para nada, respetamos la autonomía del pueblo y esperamos a que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie sobre el ganador. Fueron solo 50.000 votos, pero ganó quien ganó. Y a nosotros trataron de acusarme de estar en un sentido, en otro sentido, absolutamente falso, e incluso algunas tonterías que, pues, por ejemplo, fue un error haber llamado a personalidades como Vargas Llosa. El mismo Vargas Llosa dijo con toda claridad de que no había ninguna intención en lo más mínimo de interferir o pedirle a él que converse con un candidato o con otro candidato. Él mismo lo declaró, y en este libro, Gobernar en tiempo de crisis, que tiene 78 páginas de referencias y bibliografía en detalle, encuentran ustedes todo lo que se hizo en este sentido. Pero en fin, quizá lo más importante que hicimos es, con todo ese estilo de gobierno que les he mencionado, es mostrar que nuestro país se puede gobernar honestamente, con gente capaz, pensando en el bien común, sin el más mínimo de corrupción y logrando resultados efectivos. Porque en cada una de las áreas, y eso está en el informe que les ha mencionado Violeta, se hicieron muchísimas cosas, no solamente las políticas públicas, sino se pasaron decretos supremos, se armaron, en fin, se hizo mucho más de lo que se había hecho en años de gobiernos anteriores y ciertamente de lo que se hizo después del gobierno de transición y emergencia. Entonces, el principal logro fue demostrar, y sobre todo a gente joven como ustedes, sí se pueden hacer las cosas bien en el país. No estamos condenados a lo que tuvimos antes y a lo que tenemos ahora.
Ustedes pueden hacer el cambio. Hay formas de trabajar honesta, con resultados, con eficiencia. Y simplemente termino diciendo, bueno, ¿cómo uno puede demostrar que esto al final tuvo cierto impacto en la sociedad? De una manera muy sencilla. Según las encuestas de opinión, la aprobación que tuvo el gobierno que me tocó encabezar cuando entramos era 32%. Cuando salimos era 58%, en medio de la peor crisis de los últimos decenios. Algo habremos hecho bien para demostrar que nuestro país se puede gobernar bien y que esto tenga un eco en la ciudadanía. Mejor no digamos los niveles de aprobación que estamos viendo en la actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias por sus ponencias y por los aportes que nos han dado. Creo que hay diferentes factores muy importantes que nos han podido pues mostrar, empezando con la necesidad de establecer esta necesidad por un nuevo estilo de gobernanza en nuestro país, y que realmente es posible establecer un buen gobierno simplemente siguiendo esos criterios que ustedes nos mencionaban, ¿no? La comunicación, la coordinación y cooperación dentro de las distintas entidades y poderes que hay en nuestro país. Y bueno, teníamos planteadas unas preguntas que de hecho ustedes ya nos han podido ir adelantando un poquito las respuestas. La primera es, ¿qué aprendizajes consideran más relevantes para futuras administraciones que enfrenten crisis similares y qué recomendaciones harían a los actuales y futuros líderes políticos? Bueno, gracias por la pregunta. En realidad hay muchas lecciones, ¿no? Pero pensando en los futuros líderes, yo creo que el estilo de liderazgo es clave. Quien obtiene aspiración política, ya sea como congresista, como presidente de la República, como alcalde, como gobernador regional, consejero, lo que sea, creo que tiene que pensar que la función pública es para servir a la ciudadanía, no para servirse del puesto. Y lamentablemente hay personas, bueno, no voy a calificarlas, no voy a poner un calificativo, pero sí voy a describir cómo es que actúan cuando entran a política. Creen que porque se sientan en el escritorio presidencial o en el escritorio de la municipalidad, se les viene toda la sabiduría y no escuchan a nadie. Y no, o sea, una persona tiene que prepararse para asumir un cargo. Si en algún momento, como yo les decía un poquito contándoles mi anécdota personal, yo tuve una duda, era para repasar si estaba preparada o no para decir que sí. A mí hacía algunos años me habían propuesto un cargo para ser ministra del Interior y yo sentí que yo no estaba preparada para ser ministra del Interior porque no es mi formación. Entonces también uno tiene que aprender a decir no cuando no tienes las habilidades. Solo como anécdota, miren, cuando vimos con el presidente que inmediatamente él no íbamos a tener un gabinete paritario, íbamos a tener un gabinete masivamente conformado por casi 70% de mujeres. 5 mujeres dijeron que no, por diversas razones. Todos los hombres aceptaron. ¿Qué significa esto también, no? Y las mujeres eran súper preparadas, cumplían con el perfil, pero claro, había dudas. Algunos casos eran súper fundados porque no tenían con quién dejar a su familia, que todavía eran hijitos chiquitos, pero eso nos dice qué está pasando en nuestra sociedad, ¿no? Pero seguro que si llamábamos a su cónyuge, él hubiera dicho, ay sí, y no hubiera preocupado por los hijitos, ¿no? Entonces hay múltiples factores que yo creo que son aprendizajes para ser político, para aspirar a ser político, que bueno, nosotros lo hemos visto desde otro espacio, ¿no? En mi caso, por lo menos, yo asumí una función política, yo considerándome una absolutamente técnica. Pero cuando asumí este rol, porque ustedes saben que la presidencia del Consejo de Ministros es la segunda vocería de gobierno, yo sabía que tenía mucha exposición mediática y mucha exposición política y tenía que seguir la misma línea de quien era mi presidente, mi líder. Si eres un líder democrático, esa visión que tenía y ese estilo de gobierno la imprime en quienes formamos parte de su grupo.
Si él hubiera tenido un estilo autoritario, nos hubiéramos peleado, yo no hubiera durado mucho tampoco porque tenemos los dos nuestro carácter, pero había que trabajar en equipo. Y otra cosa también, que cuando uno está en una posición, porque yo me consideraba el brazo de apoyo, porque ese es el rol de la PCM, que es el centro de gobierno en apoyo a la presidencia de la República, muchas veces le decía al presidente, por eso nos reuníamos, le hacía ver aspectos que de repente otras personas no se los hacían ver. Y hablando con sinceridad, con transparencia, claridad, y él me preguntaba, a veces me decía, déjame pensarlo, vuelve a tal hora, y él también se informaba antes de tomar una decisión difícil. Entonces, pero era un líder que escuchaba. Yo he trabajado con otras personas que solo querían escuchar halagos. Y si uno les decía otra cosa, ay, tú me vienes a traer malas noticias, decían. Entonces decían, no es que mala noticia, es una advertencia, ¿no? Entonces sí es importante, creo que ya nos ubicamos, ustedes que están en un ámbito también de ciencias políticas, ciencias sociales, de pronto son asesores, asesoras. Si nos piden ser asesores o asesoras como Lucía, tienen que decir las cosas como son, porque si no, no ayudamos a nuestro líder. Hay que darle información. Otro aspecto que por razones de tiempo el presidente no ha podido mencionar es que todas las decisiones nosotras las basábamos en evidencias, datos. Recopilamos información, acá Lucía era el astro ahí buscando nuestra lucecita, buscando información, ayudándonos a coordinar también información que los sectores no podían encontrar porque los sectores nos daban la información que tenían, pero había que conseguir de otros espacios. Y solo para cerrar, creo que una experiencia fundamental o una excelente decisión del gobierno, y esto debo decir que el presidente cuando se la planteamos inmediatamente aceptó, fue poder actualizar las cifras de las muertes por la pandemia. O sea, nosotros cuando entramos nos informamos que había 5 bases de datos que arrojaban cifras totalmente distintas de las personas que en el Perú habían muerto como consecuencia de la COVID. Y quien nos dio la luz roja de que aquí había algo que no estaba bien fue una organización de la sociedad civil, ¿no? Como era el observatorio de Open COVID. Open COVID, ellos mandaban cartas, ¿no? Y como desde que yo entré yo pedí que todas las cartas que llegaran a la PCM me las mandaran, porque no me mandaban, porque así era la rutina. Yo decía, no puede ser que nadie me escriba aunque sea una felicitación. No me llegaba ninguna carta. A la semana dije, quiero todas las cartas. Premier, van a llegar miles, no me importa. Y yo empecé ya a agarrar un sistema con mi jefa del gabinete de asesores y empezamos a clasificar las cartas y había una de Open COVID. Y le había llegado también al despacho del presidente, que nos daba cuenta de que habían 5 bases de datos, en una que habían 19.000 fallecidos, en otra 70.000, en otra más de 100.000. No puede ser, dijimos. Y armamos un grupo de trabajo y en el Perú hay gente de verdad que está lista a ser llamada y a ayudar y a participar. Los integrantes del grupo de trabajo que eran de la sociedad civil, algunos profesores de aquí de la Universidad Católica, expertos, incluso los de Open COVID, trabajaron gratuitamente, ad honorem. Uno estaba en Reino Unido, virtual, algunos presencial, en fin, y ellos ayudaron a establecer criterios para revisar todas las bases de datos y hacer un conteo que fue dramático, fuerte, porque nos arrojó más cifras de las que esperábamos. Pero había que hacerlo por transparencia y porque el Perú necesitaba saber cuántas personas habían fallecido por consecuencia de la COVID. Y claro, ahí como decía Lucía, a mí me tocó como el presidente, eso sí, no da malas noticias, esas noticias las tenía que dar yo. Entonces, pero hasta eso que era tan difícil, lo definíamos en un ambiente bien democrático para ver, no, o sea, eso es bien fuerte, pero hay que prepararnos porque no sabíamos cuál iba a ser la reacción de la opinión pública, de los especialistas, de la ciudadanía, y recibimos una felicitación de la Organización Mundial de la Salud, porque fuimos el primer país en el mundo que contó a sus fallecidos antes de que termine la pandemia.
y el ministro de Salud recibió una felicitación de parte de la Organización Mundial de Salud. O sea, fue un desafío un riesgo bien alto el que tomamos, pero era necesario. Hay decisiones duras que uno tiene que tomar, pero para eso necesitas un líder que esté dispuesto a respaldar ese tipo de decisiones. Gracias. Con eso está contestada, ¿no? Teníamos una segunda pregunta seleccionada, que es ¿cómo balancearon la necesidad de tomar decisiones rápidas con la necesidad de consulta y consenso en sus respectivos roles durante la crisis? ¿Y cuáles fueron los principales dilemas éticos y prácticos que enfrentaron? ¿Quieres empezar tú, Lucía? Es una buena pregunta porque, claro, cuando menciona también Violeta el tema de evidencia, uno dice, ok, si tú quieres juntar toda la evidencia hasta que tomes una decisión, vas a demorar, ¿no es cierto? Porque la evidencia no es algo que cae en tus manos, ordenado, comprensible y fácil de usar de inmediato. Toma su tiempo recoger la información, etcétera. En realidad buscábamos un equilibrio, ¿no? Como lo que mencioné Violeta, recoges, por ejemplo, información de los sectores, te da cierta información, pero también lo complementas con información, por ejemplo, de especialistas, que de repente no tienen una estadística, pero te dicen, mira, en tal lugar ya me avisaron que está pasando esto. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, ¿qué pasaba cuando comenzaban a colapsar los centros de salud? Lamentablemente, bueno, fueron momentos muy tristes, pero era lo que pasaba. Entonces, en ese momento, las estadísticas de esos lugares se congelaban. Era como, oh, ya no están aumentando los contagios. No, ya no tenía nadie tiempo de registrar los contagios, ¿no? Entonces, también en el momento de recoger evidencia tratábamos de tener ese juicio también, ¿no? De ver, ¿estos datos corresponden o no a la realidad? Porque también tenemos o sea, los indicadores no siempre reflejan la realidad y eso ocurría también. Entonces, creo que esta consulta y consenso versus decisiones rápidas, teníamos primero la parte de evidencia, que teníamos que decidir con lo que teníamos, pidiendo también expertos, no confiando ciegamente en indicadores. Y básicamente creo que eso sería lo que quería comenzar. Complementar eso, yo creo que esa pregunta es una pregunta bastante clara. Yo voy a mencionar dos casos, uno de dilema ético, pero que no es dilema realmente, porque cuando uno tiene los principios claros y tiene, como mencionaron Violeta, o sea, la concepción de vocación de servicio, de bien público, de bien común, con eso las cosas se aclaran, porque uno tiene ya los criterios más o menos con claridad. Uno de ellos fue con todo el tema de a quién vacunar primero. Violeta, ¿cuántos pedidos especiales? ¿110? 110 solicitudes de instituciones de que se les otorgue prioridad a sus miembros en la vacunación. Los que trabajaban en las cárceles, los periodistas, todos nosotros estamos más expuestos, pónganos primero. Todo eso. ¿Perdón? Los jueces. Miren, era una cosa de locos. Todos querían estar en la primera fila de vacunación. Entonces aquí la decisión era una decisión muy sencilla. Es decir, todos los seres humanos somos iguales, para empezar. Y recuerdo que en una entrevista que di, y ese es uno de los temas de aprendizaje en comunicaciones, la periodista me pregunta, pero mire usted que hay muchos pedidos, empresarios dicen que ellos son los que están produciendo la riqueza, los recursos para todo, ellos tienen una prioridad y están pidiendo ser vacunados primero. Y ahí yo perdí la paciencia y dije, mire, lo que yo no quiero es que se vacunen, no quiero que se vacunen los ricos y los pobres no se vacunen. Error de manera de decirlo. ¿Por qué?
porque solo cortaron y pusieron en los clips, no quiero que los ricos se vacunen. Y me cortaron todo el resto. Entonces lo que salió en las redes sociales fue la primera frase. Lección para comunicaciones, nunca poner las frases a mitad y esperar hasta el final. Desde el primer momento decir, yo quiero que todos se vacunen iguales, tanto ricos como pobres. Hubiera dicho lo mismo, pero en ese momento metí la pata, ¿no? Entonces ahí son las siguientes versiones, ya lo aclaramos. Pero lo que hicimos fue, en términos de ética y principios, vamos a vacunar primero, cuidemos a lo que nos cuidan. Vacunar a los médicos, a los enfermeros, a las personas que son responsables de nuestra salud y son los que más expuestos están al contagio. Segundo, a los más vulnerables, adultos mayores y personas con comorbilidades. Y como la evidencia que teníamos, como ha dicho Lucía, era que a medida que uno se volvía más viejo, como estoy volviendo soy ya en este momento, es más vulnerable. Entonces fuimos bajando por tramos de edades poco a poco. Pero eso fue digamos, no un dilema, sino una decisión ética clarísima. Lo mismo sucedió cuando en la segunda vuelta, ya teníamos a 2 candidatos, un grupo de oficiales retirados de las Fuerzas Armadas mandan una pidiéndole que intervenga y que desconozca la victoria, que el pase a la segunda, no era victoria, el pase a la segunda vuelta de Pedro Castillo y que en realidad, en fin, todo fue un lío y mandaron una carta con cerca de 150, 200 firmas. Bueno, nos enteramos que habían hecho un milagro, porque en esas firmas habían varios fallecidos, ¿no? Pero se resucitaron para firmar las cartas en ese momento. Y ahí lo que hicimos fuimos con Violeta y con la ministra de Defensa plantear una denuncia ante la Fiscalía por incitar a la rebelión a estos señores. ¿Sí? Respetar la Constitución tremendamente. Pero hay un tema que se me pasó a la hora del liderazgo que quizá vale la pena que diga ahora. Para poder ejercer este tipo de liderazgo hay una característica esencial. No tomarse en serio a sí mismo demasiado. Tener sentido del humor y poder reírse de uno mismo y de los demás. Yo rara vez he visto un consejo de ministros en que por lo menos no hubiéramos tenido unas cuantas carcajadas por parte de los ministros. Al punto tal que yo fui a los chistosos. Si entran ustedes a mi página web van a ver al presidente de la República entrevistando al presidente de los 2 presidentes conversando en ese momento. ¿Por qué? Porque uno tiene que tomarse las cosas un poco más a la ligera y no creerse la divina pomada y ponerse por encima, engolarse y hablar. Y no, señores, el presidente es igual que todos, de todo el resto, es la única cosa que tiene una responsabilidad mayor y que en vez de ser responsable solo por su familia, es responsable por 33 millones de compatriotas, pero un poquito más grande, pero nada más, ¿no? En fin, creo que tenemos tiempo para un par de preguntas más, ¿no? ¿Todavía? Sí, No? sí, No sé. de hecho, por cuestiones de tiempo, veíamos más viable reducir este tiempo de preguntas y más bien pasar a reflexiones finales por parte de los ponentes. Reflexión final. Ok. Bueno. Creo que estamos ahora en un contexto complicado, ¿no es cierto? Me parece que el gobierno de transición de emergencia, y aquí esta reflexión final es una reflexión muy personal, ¿no? No estoy diciendo que lo esté basando en evidencia, es una percepción que tengo. Es una muestra que incluso en contextos difíciles sí se puede hacer un esfuerzo de tener un gobierno honesto. Y tal como tuvimos momentos muy complicados en el Perú, tuvimos la pandemia, antes hubo épocas, la hiperinflación, que mucho tiempo fuimos muy extremos y ganábamos a Venezuela hasta que Venezuela los ganó, pero durante mucho tiempo nosotros estábamos pues, por encima en ese ranking bastante desalentador. Y anteriormente el terrorismo, han pasado muchas cosas y la situación ha llegado a mejorar. Entonces, con nuestra participación, y cuento ahí con la participación de todos ustedes también,
pienso que la situación va a mejorar, así que simplemente un mensaje de optimismo. Es lo que quería comentar. Bueno, yo soy optimista por naturaleza, así que igual voy a ser súper optimista. Yo en realidad, bueno, nunca voy a acabar de agradecerle a Francisco por la confianza que tuvo en llamarme a asumir este gran desafío, que hasta ahora al menos es el gran desafío profesional que he asumido a lo largo de mi trayectoria. Creo que ha sido el más grande. El más difícil, evidentemente, pero también el que me ha dado más satisfacciones. Yo a veces recuerdo y se me llena, me lleno de emoción cuando aterrizaba aquel primer vuelo, ¿se acuerdan? De Air France, donde llegaron las primeras vacunas. Porque parecía imposible que llegaran las vacunas. Tan imposible que ya iban a llegar a finales de enero, me acuerdo. Estaba la fecha 31 de enero que iban a llegar y de pronto no llegaron las vacunas. Llegaron el 7 de febrero, pero realmente parecía un sueño, porque cuando entramos al gobierno no había ningún contrato firmado, ni uno. Entonces, y los países ya estaban vacunando en Chile, y logramos remontar y ser el cuarto país en América Latina que empezó la vacunación en febrero. Entonces, realmente esa emoción, yo a veces cuando veo las fotos, porque mis asesores me regalaron un álbum con algunas fotos bonitas y veo ese momento, yo me acuerdo que casi no podía respirar de la emoción. De verdad es algo que a uno siente que hizo algo bien, ¿no? Y que venía un desafío mayor, porque recién venían unas cuantas, o sea, un lote de 300.000, pero iban a llegar 700.000 y progresivamente iban llegando más. Por eso quizá nos indignó tanto cuando este canal Willax empezó a decir que nosotros traíamos 1.000 vacunas semanales, o sea, empezaron a burlarse de que era agüita destilada y no sé qué más en relación a las vacunas. Nos dio realmente bastante indignación porque yo sentí que estábamos trayendo en realidad esperanza. Y cuando veía la cara de la gente y llegábamos a los departamentos, porque nosotros íbamos, yo en los fines de semana además me iba a todos los vacunatones para ver cuando la gente se ponía su vacuna y cómo les cambiaba la expresión, la felicidad que sentimos. Y muchas personas perdieron familias porque no llegaron las vacunas a tiempo, ¿no? Entonces sí creo que esa satisfacción de haber podido hacer algo en un momento difícil es algo invalorable, ¿no? Y quiero dejarles el mensaje de que yo estoy segura, ahorita tenemos, creo que los peores líderes que uno puede identificar, y a veces uno siente de que, ay, pero ¿quién viene? ¿Quién va a ser el líder o la líder que va a orientar nuestro país yo digo, que sea íntegro o íntegra, que sea honrado? Yo creo que es un requisito fundamental. Porque una persona honrada va a buscar gente honrada, gente honesta. Pero si no es honesto, si está buscando su propio beneficio, ya sabemos lo que acaba. Pero lo que sí quiero asegurarles es que el Perú tiene más de 1.400.000 servidores públicos, que son los que hacen que nuestro Estado funcione. Yo creo que un gobierno con 4 o 6% de aprobación debería estar caído. ¿Pero por qué funciona el Estado? Porque hay muchos servidores públicos que son capaces y que están listos allí, están cumpliendo su función ahorita con bajo perfil, pero que están listos a que llegue un líder o una líder que les dé línea para ponerse a trabajar. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer en estos 8 meses y de verdad encontramos gente súper valiosa. Gente que ahorita está dentro y que de vez en cuando se comunican, en mi caso, conmigo y les digo, resiste, ya va a acabar, porque si te vas, o sea, va a entrar alguien que de repente no tiene las capacidades para gestionar el Perú hacia un destino distinto. Entonces, yo sí animo a la gente a que entre al servicio civil. Si quieren ser políticos, políticas, entren a la política, porque si no entra gente honesta, entran los corruptos. Y no podemos permitir que nuestro país se vaya para el abismo de la corrupción. Yo creo que el Perú merece algo mejor y por eso es que estoy aquí, porque, bueno, no solo porque vi al presidente Sagasti que ya había confirmado, digo, si el presidente ha confirmado, yo al toque confirmo, porque aparte que es un honor siempre compartir la mesa con él y encontrarlo, porque creo que es importante que la juventud que está en proceso de formación
se anime a ingresar a la arena pública. Si no están, por decirlo a modo cliché, si no estamos los buenos, van a entrar los malos. Gracias. Bien, un poco para terminar, eso me recuerda la frase, bueno, yo creo que ninguno de ustedes conoció al alcalde o al frejolito Alfonso Barrantes. ¿Conocen de él? Bueno, sí. Alfonso Barrantes decía que un gobierno honesto sería una revolución en el Perú. Entonces yo creo que nosotros hicimos una pequeña revolución durante unos meses, por lo menos, ¿no? Eso es lo que hay. Por eso, y que yo creo que quiero enfatizar lo que ha dicho Leo. Hay otra cosa que es importante. Uno tiene que arriesgar. Quien arriesga no gana. Es decir, meterse como en ese momento nos metimos todos en el gobierno, era una apuesta de locos. Si la gente me decía, ¿pero qué estás? Y mira, tienes esto. Incluso, como les dije, nos votaron por nosotros nuestros enemigos para que fracasáramos, ¿no? Eso fue, y me contaron de algunas conversaciones entre congresistas en que cuál este era el tono de nombrar a Sagasti y luego de dar la confianza al gabinete. Y arriesgar significó, por ejemplo, Violeta ha recordado el tema de las vacunas, pero hay que ser claros. Cuando ya habíamos firmado el contrato para el primer millón de vacunas firme, ya con todo, de gobierno a gobierno, de empresa, todo en orden, los proveedores de Sinopharm de los chinos nos dicen, no le podemos dar 1 millón, solo le podemos dar 300.000 dosis. El problema era muy complicado. ¿Por qué? Porque habíamos detectado que teníamos 500.000 personas en la primera línea. 500.000 eran 2 dosis, era 1 millón de dosis. Y eso fue lo que apostamos. Y firmamos el contrato los primeros días de enero de 2021. Y luego nos vienen a las 3 semanas a decir que solo nos dan 300.000, lo que significa que en vez de vacunar a 500.000 íbamos a vacunar a 150.000. ¿Cómo los elegimos? Una locura. Bueno, ahí armamos un bolondrón, como se dice. Y arriesgamos, metimos, presionamos, armamos, buscamos contactos y todo, y nos salvamos a fondo al punto tal que hicimos retroceder a la empresa privada y al gobierno chino, y nos dieron el 1 millón, ya no antes del 31, pero nos dieron 300.000 dosis el 7 o 8 de febrero, y el 12 o 13 vinieron las otras 750.000 firmas. Vacunas. Lo que quiero decir es, ahí y nos peleamos. Con Pfizer también tuvimos pleitos terribles, pero y luego empezamos a jugar a Pfizer contra Sinopharm, los americanos contra los chinos. Oiga, al punto tal que los chinos bajaron el precio, nos ofrecieron más vacunas, los de Pfizer que les ofrecían más, y nosotros ahí mirando, bueno, miren, nos han ofrecido esto, nos han ofrecido lo otro. Y en un lapso de 2 meses pasamos de ser a los que estábamos pidiendo limosna por vacunas a poder jugar uno contra otro, y así llegamos a conseguir los 78 millones de dosis de vacunas. Pero hay que arriesgar, hay que meterse y hay que realmente plantear. Y por último, termino diciéndolo y enfatizando lo que he dicho. Una de las cosas que siempre hemos dicho es que el precio de no involucrarse en la política es ser gobernado por los peores. Si no nos metemos aquellos que más o menos tenemos una idea y tenemos valores, tenemos integridad, le dejamos la cancha libre al resto. No tenemos de qué quejarnos. Yo siempre he estado metido en política a lo largo de todos los años, pero nunca aspiré a un cargo electivo hasta demasiado tarde en mi vida. No, yo empecé a postular al Congreso a los 76 años. No esperen tanto. Métanse más activamente, trabajen activamente y yo creo que es importantísimo. De ustedes va a depender. Yo creo que la crisis que tenemos ahora, no solo en el Perú, sino en el mundo,
nos va a durar unos buenos 15, 20 años. Estamos en una situación muy complicada y hay que prepararse. Pero si durante ese tiempo ustedes, la generación de ustedes jóvenes, no se prepara, no aprende, no toma la decisión de intervenir en política activamente, esos 15, 20 años se convertirán en medio siglo y hasta un siglo. Entonces, depende de ustedes ahora en adelante y en cierta medida lo que estamos haciendo nosotros es pasándole la posta a su generación en momentos muy complicados, pero ese sí, mostrándole que las cosas se pueden hacer bien. Muchas gracias. Con esta última reflexión daríamos cierre a la mesa. Hoy día, a lo largo de esta enriquecedora conversación, hemos tenido la oportunidad de escuchar reflexiones profundas sobre lo que implica gobernar en tiempos de crisis. Lo compartido por los ponentes no solo brinda lecciones sobre lo que ha pasado en los últimos años en nuestro país, sino también nos ofrece guías para afrontar desafíos futuros con una mirada renovada, basados en distintos valores como el compromiso de parte de las autoridades, la comunicación constante y sobre todo la coherencia y el optimismo que podemos ahora tener, ¿no?, en base a las visiones. Agradecemos nuevamente a Lucía Málaga, a Violeta Bermúdez y Francisco Sagasti por sus interesantes e importantes aportes desde sus conocimientos y experiencias. Como asociación civil agradecemos mucho su tiempo y su participación en este evento. Los invitamos a seguir pendientes de los eventos que se vienen, no solamente en este seminario, sino también en futuras actividades. Al público presente, comunicarles que saliendo del auditorio van a poder encontrar una mesa con bocaditos, esperando su retorno para las siguientes actividades. Tenemos una mesa programada para las 6 de la tarde, titulada El rol de la representación política en tiempos de crisis democrática, en la cual estarán participando Mirta Vázquez, Didier Columbus y Milagros Campos. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias nuevamente por su participación.